Creo que no hablaré mucho al respecto de lo que hemos visto hasta este punto. Hemos terminado de estudiar el capítulo número 1 y si bien podríamos mencionar cuestiones fundamentales para nuestras vidas como creyentes, si bien podríamos tomar gran parte del tiempo que nos corresponde en este día, solamente me limitaré a hablar un poco de la comunión en el Espíritu Santo de la que el apóstol Pablo hace mención. El apóstol Pablo dice: vosotros gozáis de común unión en el Espíritu, la comunión en el Evangelio, excúsenme. Vosotros gozáis de común unión en el Evangelio. Es decir, vosotros filipenses, vosotros creíais en el Evangelio, ahora tenéis y gozáis de estar en comunión con los demás gracias a ese Evangelio. El apóstol Pablo, mis amados, también habla del perfeccionamiento de esa comunión cuando nos dice: bueno, estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es decir, los cristianos estamos en una etapa de perfeccionamiento. Si bien el Señor nos ve santificados porque nos ve en Cristo, nos ve en el Santo, ciertamente nosotros estamos en una etapa donde el Señor nos está perfeccionando, nos está amoldando y nos está, bíblicamente, hablando en términos bíblicos, nos está concediendo la gracia para santificarnos. Recuerden el glorioso versículo 21, para mí, y casi por dos predicaciones hablamos al respecto de eso. Para mí el vivir en Cristo. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo: bueno, yo no sé para ti qué significa vivir en Cristo, pero para mí todo lo que yo hago está centrado en Cristo. Las iglesias se jactan de tener doctrinas y vidas cristocéntricas. Bueno, esto es cristocentrismo, mis amados hermanos. Es aquella persona que dice: para mí, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, solamente quiero que sea para la gloria de Cristo. Bueno, y una persona que dice: para mí la vida es Cristo, una persona en cuya vida esto sea una realidad, bueno, como lo vimos la vez pasada, va a padecer sin cuestionamiento alguno, va a sufrir. ¿Por qué? Bueno, va a sufrir a causa de vivir para Cristo. Esto más o menos el capítulo número 1, resumido en menos de 4 minutos. Pero vengamos al punto que nos atañe en la mañana de hoy. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, es decir, después de haberos dicho eso, si hay alguna consolación en Cristo. Recordemos, estaba el apóstol Pablo en padecimiento en Roma y también estaban padeciendo los filipenses. Al respecto de esto quiero hablar un poco antes de entrar en materia, mis amados. En su inmensa mayoría, el profesante de la fe cristiana no parece saber diferenciar entre el padecimiento a causa de su propio pecado y el padecimiento a causa de vivir una vida para Cristo. El apóstol Pedro, de hecho, tiene algo que decir al respecto. Yo se lo recuerdo. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, si vosotros rompéis la ley de Dios y si sufrís por romper la ley de Dios, es decir, por estar en desobediencia, bueno, ¿cuál es el punto de quejarte? Si sobrellevas las consecuencias de tu pecado y lo soportas, aún ni así hay mérito alguno en lo absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque la causa de tu sufrimiento fue tu pecado, fue tu desobediencia, fue tu apatía a Dios. Amados, abramos nuestros corazones para que estas palabras penetren a Él, porque son palabras profundas. Pero el apóstol Pedro no solamente es el único que nos dice al respecto de esto, es decir, de que fuimos llamados a sufrir por hacer lo que es justo. El apóstol Pablo, en el último versículo del capítulo anterior, sencillamente nos dice: porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo creáis en Él y sufráis padecimientos por Él. Entonces el punto es, mis amados hermanos, debemos rogarle al Señor que nos conceda la gracia, la sabiduría, el discernimiento para diferenciar cuando nosotros estamos sufriendo penalidades
como vendidos del mundo, o cuando nosotros estamos sufriendo penalidades como soldados de Cristo. Discernimiento para distinguir cuando nosotros estamos llevando las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, o cuando nosotros, a la verdad, estamos sufriendo por serle fieles a Cristo. Entonces, para comenzar, es bueno dejar esto en cuenta, y sin necesidad de recordarles una vez más, era obvio que el apóstol Pablo sufría padecimientos por haber predicado el Evangelio y por vivir una vida digna del Evangelio. Y como les decía hace un minuto, también los filipenses estaban sufriendo padecimientos y persecuciones. Así que era de suprema importancia para el apóstol Pablo alentar a los filipenses. De suprema importancia era, porque en medio de las situaciones y de la persecución que estaban viviendo, fue prioridad para el apóstol recordarles que la iglesia debía mantener unida. En medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la angustia de vivir una vida para Cristo, la iglesia debía mantenerse unida. Les pongo un ejemplo para que lo visualicemos mejor. Imagínese usted en un campo de batallas, o más bien, imagínese un campo de batallas. Hay una guerra, un bando A contra el bando B, y el general del bando A emite órdenes a los soldados, para que salga la caballería y cuando él lo considere prudente, la infantería por el flanco derecho. Imagínese usted el campo de batalla donde la caballería dijese, no, yo salgo más rato porque mis hombres están ocupados. O la infantería dijese, no creo que vaya a salir por aquí, mejor voy a salir como a nosotros nos parece por allá. ¿Dónde va a terminar la batalla, mis amados hermanos? Y el punto era ese, el punto es la iglesia debe mantenerse unida en todo momento. Valga la pena aclarar, el contexto es estar unida en medio de la oposición, ¿sí? Pero no solamente en medio de la oposición, sino en todo momento. Entonces, el apóstol Pablo, o las palabras del capítulo 2, o los primeros 4 versículos, sin lugar a duda, están llamando a una unidad. Para Pablo, les recuerdo, era prioridad no solo que los filipenses estuviesen conscientes de su unión en el Evangelio, sino también que fueran conscientes de las implicaciones prácticas de estar unidos en el Evangelio. En el cristianismo moderno, queridos hermanos, la moda hoy en día es, estamos unidos en el Evangelio, qué hermoso, ya eso es suficiente. No, precisamente, en consecuencia de estar unidos en el Evangelio, hay cuestiones que se derivan de esa unión en el Evangelio. Y es importante, no solo los miembros de las iglesias, sino también todas las personas que asisten a las iglesias estén conscientes de eso. Repito, no solamente en una iglesia local nos gozamos de la unión mística, de la unión espiritual, de estar o de tener comunión en el Evangelio. No, también hay cuestiones prácticas que se derivan, que son implícitas, inherentes, excúsenme, a esa unión en el Evangelio. Entonces, al mismo tiempo, Pablo, en estos versículos a continuación, hace un énfasis a que la iglesia debe siempre estar unida en amor, en doctrina, en servicio y en humildad. Mucho cuidado con estos 4 aspectos. Quita uno de estos aspectos y vamos a tener una deficiencia notable en la vida de la membresía. Amor, doctrina, servicio y humildad. En otras palabras, la iglesia es el conjunto de aquellos que gozan de común unión en el Evangelio, pero al mismo tiempo de quienes permanecen unidos, no separados, unidos en amor, en doctrina, en servicio y en humildad. En palabras claras, la iglesia es la compañía de aquellos, naturalmente, que gozan de común unión en el Evangelio, que viven conforme al Evangelio,
que si es llegado el caso sufren por vivir vidas dignas del Evangelio, pero la iglesia es una agrupación de pecadores redimidos que permanecen unidos por el Evangelio en amor, doctrina, servicio y humildad. Repito, no podemos quitar ninguno de esos componentes. Aquí la pregunta que nos atañe entonces en este punto es la siguiente: ¿cómo permaneceremos unidos en esas cosas en medio del padecimiento? Bueno, el apóstol Pablo les recuerda, queridos hermanos, el consuelo divino, porque solo el consuelo que Dios trae nos ayuda a no sucumbir ante el desconsuelo que nosotros encontramos en este mundo a diario y ante la presión y la oposición que este mundo ejerce sobre nosotros. Así que vamos a hablar del consuelo divino. Y si bien es cierto, repito, que el contexto es la iglesia, no cometa el error de no tomar estas palabras para usted, querido amigo y hermano. Versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estas son preguntas de índole retórico o afirmaciones o expresiones retóricas. ¿Había algún consuelo en Cristo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay algún consuelo en el amor? Por supuesto que lo hay. ¿Tenían comunión en el Espíritu? Por supuesto que la tenían. Así que son maneras de expresión, maneras retóricas. Vamos entonces a considerar este versículo como preámbulo al requerimiento del apóstol Pablo a que la iglesia tenía que o debía permanecer unida en amor, en doctrina, en servicio y en humildad. Consideremos pues estas gloriosas verdades. Si hay alguna consolación en Cristo. Consolar significa aliviar la aflicción. Es como, esta es la idea, es como si alguien me hiere y me hace daño y la herida está causando dolor a mi cuerpo. Una manera de consolar sería aliviar el dolor que esa herida me está causando. Esa es la idea de la palabra consuelo. Querido amigo, ¿hay alguna, es la pregunta que le hago, ¿hay alguna consolación en Cristo? Fíjense ustedes que una de las primeras causas de desconsuelo en nuestras vidas es nuestra familia en la carne, nuestros padres quizás, nuestras madres, nuestros hermanos incrédulos, nuestros tíos, nuestras abuelas religiosas, los hermanos, los tíos, los familiares que se burlan de nuestra fe. De cierta manera esas cosas traen algún nivel de desconsuelo. Así que las familias o la familia en la carne muchas veces es la causa de desconsuelo. Y entonces cuando nosotros permanecemos por la gracia del Señor firmes en la fe, firmes en la esperanza a la que fuimos llamados, bueno, ciertamente comienza a haber un poco de aislamiento. Nuestros mismos familiares en la carne nos hacen a un lado. Querido hermano, querido amigo, ¿es ese el caso tuyo de alguna manera? Bueno, la Escritura nos dice, hay consuelo en el Señor. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Así que si bien nuestras familias pueden causar desconsuelo a nuestros corazones, que nunca se nos olvide que nosotros no somos criaturas huérfanas. Nosotros tenemos un Padre Celestial en los cielos que nos trae confort, que si el mundo nos da la espalda, que si nuestra familia nos da la espalda, tenemos un Padre en los cielos que nos recogerá y que nunca permitirá que nuestros corazones desfallezcan de desconsuelo. Bueno, también hay desconsuelo cuando usted peca, sin lugar a duda. El creyente cuando peca siente que ha defraudado al Señor por completo y debe ser así. Pero querido amigo, cuando usted peca y el Señor en su sabia providencia
le discipline y le reprenda cuando usted peque y sienta que la mano del Señor está sobre usted por haber pecado, por haberle defraudado, por haber desobedecido, no se le olvide, querido amigo, que aún en medio de la disciplina el creyente tiene consuelo. Aún en medio de la disciplina el creyente tiene consuelo. Y tiene consuelo porque la palabra es clara, queridos hermanos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Oh, cuando el Señor nos azota a causa de nuestros pecados, cuando el Señor nos disciplina a causa de nuestros desvaríos, no interpretemos la corrección divina como Dios me odia o como Dios no me ama. Por el contrario, querido hermano, debes tomarlo como una manifestación de amor que no permite que tú continúes enviciado cometiendo el mismo pecado. Debes interpretarlo como una manera de amor que no permite que tú te continúes deleitando en el pecado. Así que también hay consuelo en la disciplina. ¿Acaso no eres consolado al escuchar estas gloriosas palabras? Porque el Señor, a quien ama, disciplina cuando en contra suya peca. Muchas veces en nuestro caminar diario, queridos hermanos, le fallamos al Señor. Oh sí, usted y yo le fallamos al Señor. Pero muchas veces se nos olvida que Cristo, si es que hemos creído de verdad en Él, pagó nuestros pecados. Muchas veces se nos olvida que la paga del pecado es la muerte y que Cristo murió en la cruz del Calvario por perdonar o para perdonar nuestros pecados antes de la conversión, nuestros pecados después de la conversión. Oh, dice el apóstol Pablo, ¿es esto una excusa para pecar? De ninguna manera. Pero se nos olvida que Cristo pagó por todos nuestros pecados, porque en el momento en el que nos regeneró, también infundió fe y arrepentimiento, de tal manera que nosotros, los creyentes, siempre nos estamos arrepintiendo a diario de las ofensas con las que ofendemos a nuestro buen Señor. Y siempre nos estamos arrepintiendo con la plena convicción de que Cristo pagó por esas faltas ya en la cruz del Calvario. Pero en algunas oportunidades hay aflicción, hay desconsuelo en nuestras vidas, porque el enemigo del alma suya, Satanás, se acerca a su oído, en especial a aquellas personas que hayan cometido pecados escandalosos y grandes, para tipificarlo de esa manera. El enemigo de su alma se acerca a su oído y le dice: oye, pero a la final tú no eres convertido, no puedes, no, a la final tú no eres creyente. Entonces uno empieza como esa batalla. Sí, Señor, yo puse mi confianza en ti. Y Satanás susurra de una manera más dura: oye, no eres creyente, mírate, ese pecado fue horrible, tan horrible que bueno, Cristo no pudo haber pagado por ese pecado en la cruz. Cuando el demonio, querido hermano, aflija tu alma, recordándole aquellos pecados de los cuales usted se ha arrepentido con todo su corazón delante de Cristo, le ruego que en medio de su aflicción no contemple su aflicción. Me explico. En medio del desconsuelo que quiere traer el enemigo de las almas a la vida de los hijos de Dios, susurrándole a sus oídos los graves, los serios y los escandalosos pecados que cometió antes de la conversión, ahí no se aflija. Pero si se aflige, ahí no considere su aflicción. Ahí es donde yo le pido: mire la aflicción de Cristo, porque en la aflicción de Cristo está el consuelo para usted. En otras palabras, mire la aflicción, mire el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que usted no sufriese la aflicción eterna. En medio de la duda, querido hermano, mire a Cristo, porque en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, Cristo no solamente perdonó sus pecados y no solamente
lo compró a precio de sangre, sino que también, por así decirlo, pagó el precio de su seguridad eterna. En la cruz Cristo perdonó todos sus pecados. ¿Acaso eso no es motivo de consuelo y de gozo? Oh, por supuesto que sí, queridos hermanos. Cuando se halla en medio de dificultades, de grandes tribulaciones, cuando se halla en medio de grandes pruebas, piense en esto. Piense quién es su Padre celestial y hallará consuelo. Repito, cuando en medio de las duras dificultades, cuando en medio de las grandes tribulaciones, cuando en medio del dolor, de la prueba, de la angustia o de la escasez, venga desconsuelo a su vida, solamente piense. Levante sus ojos al cielo, se lo ruego, y piense y hágase la pregunta: ¿quién es mi Padre? Si la respuesta es: mi Padre es el Dios que creó los cielos y la tierra, bueno, gloria al Señor, porque hay una promesa para todos aquellos que tienen como Padre nuestro Padre celestial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de toda consolación. Padre de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Así que, queridos hermanos, tenemos un Señor que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tenemos un Señor que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por aquellos que creen en Él, para no estar más afligidos. Tenemos un Señor que nos azota y nos castiga simplemente porque nos ama. Tenemos un Señor que nos ha prometido no dejarnos huérfanos. Tenemos un Señor en quien cada uno de nosotros debe siempre buscar consuelo. Queridos hermanos, como si esa meditación en esa mera frase fuese poca, miren lo que dice esa segunda frase: si algún consuelo de amor. Hallamos confort y consuelo en el amor que recibimos. Ahora les daba un ejemplo de aquella herida que podemos tener y cómo en los tiempos antiguos se echaba aceite y bálsamo sobre las heridas para aplacar, para calmar un poco el dolor. Así somos nosotros, queridos hermanos, cuando recibimos la gracia del amor, cuando recibimos el amor. Bueno, y ciertamente podemos recibir amor de nuestra familia en la carne. Recibimos amor de nuestros hermanos en Cristo y recibimos amor de nuestro Dios. Yo creo que eso es evidente, así que no voy a profundizar mucho en eso. El meollo del asunto es este, queridos hermanos, que el amor que recibimos de los seres humanos es imperfecto y temporal. ¿Es imperfecto? Porque somos imperfectos, mis amados hermanos. Aún el amor entre nosotros es imperfecto porque somos pecadores redimidos en proceso de perfección. Es decir, hay imperfecciones en nosotros. Y es temporal sencillamente porque tiene un comienzo, tiene un principio y tiene un fin. Amados, les pido por favor que contrasten el amor con el que somos amados con el amor con el que Dios nos ama, con el amor con el que Dios te ama. Ese amor, y debemos hallar consuelo en este amor, porque el amor de Dios para con nosotros es un amor perfecto. Si mi padre, si mi madre, si mi hermano, si mi cuñada, si mi sobrino no me aman de manera perfecta, y no lo van a hacer, algunos te aman por interés, otros te aman por otras razones, pero no es imperfecto. Y no puedes gozar de ese amor toda la vida, porque o te mueres tú o se mueren ellos primero. Pero cuando haya desconsuelo en ti,
Siempre sé consciente del amor del Dios Trino que es perfecto. Piensa por un momento, porque allí hay gran consuelo para nuestras vidas, en el amor de Dios Padre. El amor de Dios Padre, queridos hermanos, es un amor eterno. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el amor de Dios Padre nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. El amor de la esposa, el amor del esposo, dura 15, 20, 30 años hasta que alguno de los dos muera. El amor para con el hijo dura desde que el hijo nace hasta que el hijo muere o la madre muere. Son temporales, pero el amor de Dios para contigo, pecador redimido, es eterno. Dios te ha amado desde antes de la fundación del universo, aun cuando en ti vio pecados, desfachatez y deslealtad. Aún a pesar de eso, Dios te amó desde antes de la fundación del universo. Pero no solamente es eterno, es infinito. Eterno, mídalo en la línea de tiempo, y el carácter infinito se mide en la inmensidad del amor, para que usted lo entienda, en el tamaño del amor. Entonces Dios no solamente te ama desde siempre y hasta siempre, sino te ama tanto como Él es. Dios te ama de manera infinita, y el amor de Dios es tan infinito, escúchame, que cuando te vio podrido y perdido en tus mundanales pecados, envió a su Hijo Jesucristo para que diese su vida por ti. De esa manera te amó Dios, de una manera totalmente incondicional. Así que debemos meditar en el amor de Dios Padre, pero también debemos meditar en el amor de Dios Hijo. Es el más grande de todos los amores. Y la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 15, dice, y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo. Yo no pongo mi vida por un amigo. Y por muy valiente que nos creamos, ninguno de nosotros duramente lo va a hacer. Cristo es ese amigo que nos amó tanto, que no le importó ser sacrificado como la oveja dócil y sin mancha en el matadero brutal de la cruz para que nosotros tuviésemos vida. No tuvo en nada su propia vida, sino que pensó en la nuestra. Ese es el amor de Cristo, mis amados hermanos. Y debemos sustraer, debemos tomar, alimentarnos de consuelo pensando en el amor de Cristo. Pero piense también en el amor del Espíritu Santo, el más puro y el más paciente de todos los amores, enseñándonos a diario, redarguyéndonos a diario, moviendo nuestra conciencia a diario. ¿Se imagina usted si el Espíritu Santo nos abandona cada vez que trastabilleamos en el caminar cristiano? Oh, no, el amor del Espíritu Santo es tan paciente que permanece en nuestros corazones, perfeccionándonos en nuestro diario caminar. Así que, queridos hermanos, si hay algún desconsuelo en nosotros, piense en que hay consuelo en Cristo, y piense que nosotros debemos derivar consuelo del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Bueno, y hablando del Espíritu Santo, queridos hermanos, se me acabó el tiempo por completo. Dice, si hay alguna comunión del Espíritu, tú, cuando te encuentres cargado, cuando te encuentres desconsolado, cuando te sientas solo, recuerda que hay consuelo para ti cuando medites que el Espíritu Santo mora en tu corazón. Debe haber consuelo, no solamente pensando, no solamente siendo conscientes de que Dios nos ama, de que Cristo nos ama, de que el Espíritu Santo nos ama, no solamente siendo conscientes de que hay consuelo en Cristo, hay consuelo en el amor, sino que hay consuelo en la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Esa comunión que nosotros tenemos con el Espíritu del Dios vivo se ve reflejado, mis amados, en la convivencia y en la obra. Me explico.
Voy a leer un versículo para que lo entendamos mejor. Miren la profundidad de este versículo. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Acaso no hayas consuelo? ¿Acaso no hayas consuelo en el cumplimiento de esta promesa? ¿No puedes ver que esta promesa se cumplió cuando pusiste la fe en Cristo, cuando fuisteis bautizados en el Espíritu, cuando fuisteis sellados en el Espíritu? ¿Qué quiero decir? Que debes hallar consuelo, cargado pecador, en esta comunión del Espíritu en primera instancia, porque el Espíritu del Dios vivo vive en tu corazón. Pero no solo eso. No solamente el Espíritu de Dios vive en tu corazón, sino que el Espíritu de Dios obra en tu corazón. Miren lo que sigue. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Y haré? ¿Por quién? Por medio del Espíritu que pongo en tu corazón. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Querido hermano, yo creo que con toda esta fuente de consuelo que nosotros tenemos, yo creo que es pecado sentirnos desconsolados por un largo periodo de tiempo. Insisto, tenemos consuelo en nuestro Señor, tenemos consuelo en el amor de nuestra familia y de nuestros hermanos en la fe, aunque imperfecto y limitado. Tenemos aún más consuelo meditando en la inmensidad y en la eternidad del amor de Dios para con nosotros. Tenemos consuelo recordándonos que el Espíritu Santo mora en nosotros y obra en nosotros. Claro que tenemos consuelo en eso, pero dice el apóstol Pablo, si algún afecto entrañable y misericordia. Así que hay también gozo para usted en esto, querido amigo. Cuando en medio de la hipocresía de este mundo, de su lugar de trabajo, de su entorno social, cuando en medio de la hipocresía de este mundo, usted puede apreciar en los hermanos un afecto entrañable, eso se debe constituir para usted como gozo, como esperanza y como consuelo. Fíjense que la palabra entrañable, se deriva lógicamente de las entrañas. En el inglés es un poquito fuerte, es casi de los intestinos o de las tripas. Y lo que quiere decir esta manera de expresión es que nosotros debemos consolar a otros hermanos, no de manera carnal ni física, sino con un amor sincero, interno y entrañable, que se debe traducir a la vez en palabras de confort, en palabras para levantarlo, en palabras para consolarlo. Queridos hermanos, nosotros, de manera respetuosa, de manera cordial, nos debemos mostrar el amor entrañable. No un amor físico, con caricias, con tocadera, con besos y abrazos. Un amor entrañable, un amor sincero, un amor profundo. Y también, por supuesto, un amor compasivo. Un amor que nos permita identificar cuando otros hermanos están en necesidad. Un amor que nos permite identificar cuando un hermano tiene una actitud incorrecta. Debemos ser compasivos, debemos acercarnos a ese hermano con amor, con respeto, para levantarlo, no para terminar de apabullarlo. Debemos, hermanos queridos, entonces en cualquier momento, siempre acordarnos de las fuentes de consuelo que tenemos nosotros, los creyentes. Se me acabó el tiempo, queridos hermanos. Simplemente quiero o le pido al Señor que use este mero versículo que hemos considerado en la mañana de hoy y que nosotros podamos, sin lugar a duda alguna, podamos sacar todo el consuelo que tenemos aquí. ¿Estás desconsolado? Quizás estás desconsolado porque tienes tribulaciones, porque tienes dificultades, porque tienes problemas. Lo primero que nosotros debemos hacer, queridos hermanos, cuando tengamos desconsuelo, es ¿cuál es la causa de este desconsuelo?
Si la causa es mi pecado, bueno, lo primero que debemos hacer es venir prontos al Señor Jesucristo, pedir perdón, humillarnos delante de Él y rogar gracia para afrontar con decoro, bueno, las consecuencias de ese pecado. Si nosotros estamos sufriendo padecimientos por serle fieles a Cristo, también pidamos la gracia para no ensoberbecernos diciendo, es que yo estoy padeciendo por ser muy buen cristiano. No, tampoco ese es el punto. Cuando nosotros estemos padeciendo, yo les pido que nos recordemos de que tenemos consuelo en Cristo. Cristo le dijo a sus apóstoles, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a nosotros. Hoy ya no estaré más con ustedes, pero os enviaré mi Espíritu a que os consuele en todo momento. Y mi Espíritu no solamente les recordará las palabras que deben hablar, sino también recordarán a mí como persona, porque es enviado tanto del Padre como del Hijo. Cuando nosotros estemos desconsolados, pensemos en el amor de Dios. Ciertamente un ejemplo para traer sería cuando no somos correspondidos en el amor. Bueno, espero que eso no suceda en esta iglesia, porque sería terrible que un esposo no correspondiera amando a una esposa y viceversa. Sería aún más terrible que un hermano no fuese correspondido en el amor con otro hermano. Pero si eso llega a suceder, y Dios permita, insisto, no sea aquí, si eso llega a suceder, no nos lamentemos, sino que seamos exhortados a mirar a Cristo, que nos ama con amor eterno, que nos ama con amor infinito, a mirar a Dios que nos ama con amor eterno, con amor infinito, a mirar a Cristo que nos amó con amor sumo y sacrificado, que se tuvo en poco Él mismo para dar su vida por nosotros. A que miremos el amor que hay en el Espíritu Santo, porque si no nos amara, no viviría con nosotros y no obraría en nosotros. Sea consciente del amor de Dios, del amor del Dios Trino. Sea consciente también de que otros hermanos necesitan que nosotros los amemos como Dios nos ha amado a nosotros. Nadie en la Escritura pide algo que tú no puedas dar. Nadie en la Escritura pide algo que tú no puedas dar. ¿Fuiste amado por Dios? ¿Cuál es lo más natural? Ama a Dios, obedece sus mandamientos, obedece la palabra. ¿Fuiste amado por Dios? ¿Qué es lo más natural? Ama a tu hermano y tenlo como superior a ti, porque esa es una de las cosas que van a garantizar la unidad en la iglesia. Ama a tu hermano y siempre míralo como superior a ti. Quiera el Señor, pues, que cualquier dificultad, cualquier tribulación que estés pasando, que estas palabras hayan servido para recordarte que tenemos a un Padre, quien nos adoptó, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que ese Padre es el Padre que nos consuela en toda tribulación. No se nos olvide eso, mis amados. Quiera el Señor, pues, imprimir estas palabras en cada corazón desconsolado, y quiera el Señor hacer vivo este versículo y recordarnos de las fuentes de gracia que hay para nuestros corazones. Vamos a cantar el último